En el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno, llegaba a caballo y con Mauser en la mano. Chihuahua, 1914. El polvo del desierto se pegaba a todo como maldición que no se quita con agua bendita. Y en ese polvo, entre cardones secos y pueblos olvidados por Dios, había hombres que creían que el uniforme federal les daba derecho a todo, a la tierra, a las cosechas, al ganado y a las mujeres. Esta es la historia de un coronel que pensó que podía destruir a una mujer y salir impune, de un pueblo entero que escupió a una víctima en lugar de defender su honor, y de Pancho Villa, el centauro del norte, que convirtió a esa mujer despreciada en una de sus doradas más letales. Pero antes de llegar a la justicia, compadre, primero hay que conocer la injusticia, porque para entender la venganza que viene, primero tienes que sentir la rabia que la provocó. El coronel Esteban Villarreal Soto. Memoriza ese nombre. Era un hombre de 43 años, bigote engomado negro como petróleo, ojos de víbora que mira desde la piedra, y un uniforme federal tan limpio que parecía que nunca había visto combate de verdad, porque nunca lo vio. Este cobarde no ganó sus galones peleando contra revolucionarios. Los ganó lamiendo las botas de generales más poderosos que él y robando a pueblos que no podían defenderse. Alto fornido, con esa arrogancia que solo tienen los hombres que nunca han probado derrota. Caminaba por las calles de San Miguel de las Cruces como si fuera dueño del aire que respiraban los campesinos, y en cierto modo lo era. Porque cuando un hombre trae 100 soldados federales detrás de él y el gobierno lo respalda y no hay ley que lo detenga, ese hombre se convierte en la ley. Villarreal tenía una hacienda requisada, a un revolucionario fusilado. Tenía 3 mujeres diferentes en pueblos diferentes, ninguna su esposa. Tenía arcas llenas de oro robado de campesinos que nunca volvieron a ver un centavo de sus cosechas. Y tenía un vicio que lo hacía más peligroso que un alacrán en bota de trabajo. Le gustaba humillar. No le bastaba con robar. Tenía que ver a los hombres arrodillarse. No le bastaba con violar. Tenía que destruir el alma también. Y esa noche de octubre de 1914, ese maldito iba a cometer el crimen que sellaría su destino. El sol del desierto castigaba, pero la injusticia del coronel castigaba más. Esta no es una historia inventada, compadre. Esta es una leyenda que se cuenta en cantinas desde Chihuahua hasta Sonora. Una leyenda que los viejos todavía susurran cuando hablan de los tiempos, cuando en México todavía había hombres de honor y mujeres con más agallas que 100 cobardes juntos. Pero antes de continuar, compadre, necesito que hagas algo. Si esta historia te está calando hondo, si ya sientes esa rabia subiendo por las venas, dale like a este video ahorita mismo. Suscríbete al canal porque lo que viene es la venganza más brutal y poética que Villa ejecutó en toda su vida revolucionaria. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta leyenda tiene que seguir viva y solo se mantiene viva cuando hombres de verdad la siguen transmitiendo. Dale like, suscríbete y comenta tu ciudad. Porque lo que viene, compadre, lo que viene va a hacer que tu sangre hierva de pura indignación. Pero también te va a hacer creer otra vez que la justicia, la verdadera justicia, todavía existe, aunque tenga que llegar montada en caballo revolucionario y con Winchester al hombro. Ahora sí, prepárate, porque vamos a regresar a aquella noche maldita de octubre cuando el coronel Villarreal cometió el error más grande de su miserable vida. La luna estaba gorda aquella noche, llena, como ojo de Dios mirando desde arriba, pero sin hacer nada para detener lo que estaba por pasar. San Miguel de las Cruces era un pueblo chico, 200 almas, tal vez menos, casas de adobe agrietadas por el sol,
una iglesia con campana oxidada que sonaba triste hasta en las bodas, y una plaza polvorienta donde los perros se echaban a la sombra del único árbol que todavía no se había secado completamente. El coronel Villarreal y sus federales habían llegado hacía 3 días. Supuestamente estaban persiguiendo rebeldes villistas, pero todos sabían la verdad. Estaban ahí para robar lo poco que el pueblo tenía y para recordarles a los campesinos quién mandaba. Los federales se instalaron en la hacienda abandonada a las afueras del pueblo. 100 hombres armados hasta los dientes, uniformes sucios de tanto cabalgar, pero con rifles nuevos. Mausers alemanes que brillaban más que el futuro de cualquier campesino en ese pueblo olvidado. Durante esos 3 días, el coronel había hecho lo que siempre hacía: requisar grano, llevarse gallinas, cobrar impuestos revolucionarios que iban directo a su bolsillo y mirar, siempre mirando, buscando. Y la encontró. Se llamaba Lucía Mendoza, 22 años. Hija de un pequeño ranchero que había muerto 2 años atrás de fiebre. Su madre había muerto en el parto de un hermano que tampoco sobrevivió. Lucía estaba sola en el mundo, trabajando un pedazo de tierra seca que apenas daba maíz suficiente para tortillas. Era bonita, eso sí, no bonita como las mujeres de ciudad con sus vestidos franceses, bonita como el desierto después de la lluvia. Cabello negro largo hasta la cintura, ojos cafés que brillaban cuando sonreía, piel morena curtida por el sol pero todavía suave, manos callosas de tanto trabajar la tierra, delgada porque la comida nunca sobraba, pero con esa dignidad que tienen las mujeres campesinas que saben lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Lucía no se metía con nadie. Iba a misa los domingos, ayudaba a las vecinas cuando alguien estaba enfermo y trabajaba su tierra en silencio. No tenía pretendientes porque los pocos hombres jóvenes del pueblo se habían ido a la revolución o habían muerto en ella. El coronel la vio el primer día. La vio sacando agua del pozo comunal, con su vestido sencillo de manta blanca y su rebozo desteñido. La vio, y algo se encendió en esos ojos de víbora. No era amor, no era ni siquiera deseo normal. Era ese instinto de depredador que ve algo puro y solo piensa en destruirlo. Durante 2 días, Villarreal envió a sus soldados a requisar cosas del rancho de Lucía. Primero las gallinas, luego el maíz, luego las herramientas. Cada vez que iban, Lucía les suplicaba que dejaran algo, solo un poco, para poder sobrevivir, pero los soldados se reían. Órdenes del coronel, muchacha. Si tienes queja, ve y habla con él. Lucía sabía lo que eso significaba. Todas las mujeres lo sabían. Ir a hablar con el coronel era como meter la mano en el nido de alacranes. Pero cuando te quitan todo, cuando ya no tienes nada que perder, la desesperación te hace valiente. La tarde del tercer día, Lucía caminó hasta la hacienda donde estaban los federales. El sol se estaba poniendo, rojo como sangre derramada sobre el desierto. Los soldados en la entrada se rieron cuando la vieron llegar. Miren nomás, la muchacha bonita vino solita. Pero la dejaron pasar. Villarreal estaba en el patio principal, sentado en una silla robada de la iglesia del pueblo, tomando tequila de una botella que también había robado. Cuando vio a Lucía entrar, sonrió. Esa sonrisa que los depredadores tienen antes de atacar. «Señor coronel», dijo Lucía, la voz temblando pero firme, «vengo a pedirle que me devuelva aunque sea el maíz. Sin eso no voy a poder pasar el invierno». Villarreal se levantó despacio. Caminó alrededor de ella como tiburón, alrededor de sangre en el agua. Los soldados se fueron acercando, formando círculo, cerrando las salidas. «¿El maíz?», dijo Villarreal, su voz suave como terciopelo podrido. «¿Vienes a pedirme el maíz?». «Sí, señor»,
Por favor, es todo lo que tengo. El coronel se acercó más, tan cerca que Lucía podía oler el tequila en su aliento y el sudor rancio en su uniforme. ¿Y qué me vas a dar a cambio, muchacha? Lucía dio un paso atrás. No tengo nada, señor. Solo le pido piedad. ¡Piedad! Villarreal se rió. Los soldados se rieron con él. La piedad es para los débiles, y yo no soy débil. Lo que pasó después, compadre, no lo voy a describir con todos los detalles, porque hay cosas que son tan brutales que ni siquiera la leyenda se atreve a contarlas completas. Pero tienes que saber lo suficiente para entender la rabia que viene después. Villarreal la agarró del brazo. Lucía gritó. Trató de soltarse. Los soldados la sujetaron, la arrastraron hasta uno de los cuartos de la hacienda. Y ahí, sobre un piso de tierra apisonada, el coronel Esteban Villarreal Soto destruyó a Lucía Mendoza. No solo su cuerpo, su alma. Y cuando terminó, cuando dejó a Lucía sangrando y llorando en ese piso frío, le dijo algo que ella nunca olvidaría. Si dices algo, quemo tu rancho y te meto una bala. ¿Entendiste, basura? Lucía no dijo nada, solo lloraba. Villarreal salió del cuarto limpiándose las manos en su uniforme, riéndose con sus soldados. Denle su maíz, ya no lo necesita para nada. Y los soldados tiraron un costal de maíz, su propio maíz, junto a la puerta del cuarto donde Lucía seguía tirada como trapo viejo. Cuenta la leyenda que Lucía se quedó ahí hasta que salió la luna. No podía moverse, no podía pensar. Solo sentía el dolor del cuerpo y el dolor del alma que era 1000 veces peor. Cuando finalmente se levantó, cuando finalmente pudo caminar, arrastró el costal de maíz y su cuerpo roto de regreso a su rancho. 3 kilómetros caminando en la oscuridad, sangrando, llorando, rogándole a Dios que le explicara por qué. Pero Dios no contestó esa noche, y cuando Lucía llegó a su rancho, se tiró en su petate y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Al día siguiente, el coronel Villarreal y sus federales se fueron del pueblo. Misión cumplida. Ya habían robado todo lo que había que robar y humillado a quien había que humillar. Pero antes de irse, Villarreal hizo algo que demostraba lo miserable que era. Le dijo a todo el pueblo, en la plaza, con todos reunidos, que Lucía Mendoza había ido a buscarlo para ofrecerse a cambio de maíz. Esa muchacha, dijo Villarreal frente a todos, vino a venderme su cuerpo por un costal de grano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de dignidad! Y el pueblo, el maldito pueblo, le creyó. Porque es más fácil creer que una mujer pobre es una cualquiera que aceptar que un coronel federal es un violador. Porque si aceptas eso, entonces tienes que hacer algo. Y hacer algo contra un coronel con 100 soldados es firmar tu sentencia de muerte. Así que el pueblo eligió creer la mentira. Y Lucía Mendoza, que había ido a pedir piedad y había sido destrozada, ahora también era despreciada. El sol seguía saliendo todas las mañanas. El desierto seguía siendo seco. Y en San Miguel de las Cruces, una mujer rota trataba de sobrevivir en un pueblo que la había condenado sin juicio. Pero, compadre, la historia apenas comienza, porque Lucía todavía no sabía que existía un hombre llamado Francisco Villa, un hombre que vería lo que nadie más quiso ver. Un hombre que convertiría su dolor en furia sagrada. Y esa furia, compadre, iba a regresar a San Miguel de las Cruces como tormenta de fuego del desierto. Hay silencios que pesan más que piedras de molino. Y el silencio que cayó sobre Lucía Mendoza después de aquella noche era de esos que aplastan el alma hasta convertirla en polvo. Los primeros días después de que el coronel se fue, Lucía no salió de su rancho. No podía. El cuerpo le dolía tanto que apenas podía caminar, pero el dolor del cuerpo era nada comparado con el veneno que el coronel había dejado en el pueblo, porque Villarreal no solo la había violado, la había marcado con la mentira más cobarde que existe,
que ella había querido, que ella se había vendido, que ella había ido solita a ofrecerse como cualquier mujer de cantina. Y el pueblo, ese maldito pueblo de cobardes con miedo en las tripas, eligió creer esa mentira antes que enfrentar la verdad. La primera en rechazarla fue doña Refugio, la tendera del pueblo, una vieja gorda, con cara de bulldog, que se la pasaba rezando el rosario, pero que tenía lengua de víbora cascabel. Cuando Lucía finalmente pudo levantarse y fue a la tienda a comprar un poco de piloncillo con las últimas monedas que le quedaban, doña Refugio la miró como si fuera estiércol de mula. «Aquí no vendemos a mujeres sin vergüenza», le dijo, escupiendo las palabras como semillas podridas. Lucía se quedó parada ahí, todavía débil, todavía rota, sosteniendo sus 2 monedas en la mano temblorosa. «Doña Refugio, yo no...» «Fuera de mi tienda». La vieja agarró una escoba y la corrió como si fuera perra sarnosa. «Desvergonzada, venderte por maíz. ¿Qué clase de mujer hace eso?» Lucía salió de la tienda sin el piloncillo y sin dignidad, pero eso fue solo el principio. Cuando iba caminando por la calle de regreso a su rancho, las mujeres del pueblo, esas mismas mujeres que antes la saludaban, que la invitaban a rezar el rosario, que le pedían consejos sobre plantas medicinales, se volteaban cuando la veían venir. Literalmente le daban la espalda. Algunas se tapaban la boca y cuchicheaban detrás de sus rebozos. Otras nomás la miraban con asco. Y la peor, la maldita de Bernarda Cruz, escupió en el piso cuando Lucía pasó frente a su casa. Escupió, como si Lucía fuera basura que ensuciaba la tierra por donde caminaba. Lucía siguió caminando, la cabeza agachada, las lágrimas quemándole los ojos, pero no lloró ahí en la calle. No les iba a dar ese gusto. Esperó hasta llegar a su rancho, y ahí, sola entre sus paredes de adobe agrietadas, se desplomó y lloró hasta quedarse sin voz. Los días siguieron pasando, cada uno peor que el anterior, porque el rechazo no se detuvo. Se hizo más brutal, más calculado, más cruel. Cuando Lucía iba al pozo comunal a sacar agua, porque sin agua no se puede vivir, las otras mujeres agarraban sus cántaros y se iban, como si el agua que Lucía tocaba se contaminara, como si su presencia pudiera pudrir el agua limpia. Una tarde, doña Petra, una anciana que antes trataba a Lucía como si fuera su nieta, la vio en el pozo y le gritó desde lejos: «¡Aléjate de ahí, desgraciada! ¡No queremos tu maldición en nuestra agua!». Maldición, la llamaban maldita, como si lo que el coronel le hizo hubiera sido culpa de ella, como si una mujer pudiera maldecirse a sí misma. Lucía llenó su cántaro en silencio y se fue, pero escuchó las risas burlonas detrás de ella, las palabras susurradas que retumbaban más fuerte que gritos. Se lo buscó. ¿Qué esperaba, yendo sola con los federales? Una mujer decente no hace eso. Seguro lo disfrutó la muy... Lucía apretó el cántaro contra su pecho y siguió caminando, pero cada palabra era como clavo oxidado enterrándose en su corazón. El domingo siguiente, Lucía cometió el error de ir a misa, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la vergüenza, todavía creía que Dios podía escucharla, que tal vez en la casa de Dios encontraría un poco de paz. Se equivocó. Cuando entró a la iglesia, esa iglesia pequeña con santos de yeso descarapelados y olor a incienso viejo, todos los ojos se clavaron en ella como puñales. Las mujeres jalaron a sus hijos lejos de ella. Los hombres la miraron con esa mezcla de desprecio y deseo asqueroso que tienen los cobardes. Lucía se sentó hasta atrás, en la última banca, la cabeza cubierta con su rebozo, tratando de hacerse invisible. El padre Anselmo, un cura viejo que había bautizado a Lucía cuando era bebé, subió al púlpito. Y en lugar de dar un sermón sobre misericordia o perdón, empezó a hablar sobre las mujeres que caen en el pecado de la carne.
No dijo su nombre, no hacía falta. «Hay entre nosotros», dijo el padre con voz temblorosa de viejo, «una mujer que ha traído vergüenza a este pueblo, una mujer que vendió su pureza por un costal de grano. Y aunque Dios perdona, nosotros como comunidad debemos rechazar el pecado para no contaminarnos». Lucía sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El padre Anselmo, el mismo que le había dado la primera comunión, que había consolado a su madre cuando murió su hermano, estaba condenándola desde el púlpito. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Lucía se levantó, tratando de salir antes de que la vieran llorar. Pero cuando pasó por el pasillo central, una voz la detuvo. «¡Ramera!». Era don Ezequiel, el antiguo amigo de su padre, un hombre al que Lucía había respetado toda su vida. «¡Sal de esta casa de Dios! ¡No mereces estar aquí!». Y entonces pasó algo que Lucía nunca olvidaría. Doña Refugio, la de la tienda, escupió hacia ella. No le dio, pero la intención estaba ahí, clara como el sol del mediodía. Y nadie dijo nada. Nadie la defendió. El padre Anselmo solo bajó la cabeza y siguió con la misa como si nada. Lucía salió corriendo de la iglesia. Corrió por las calles polvorientas con la visión nublada por las lágrimas. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas flaquearon. Y cuando ya no pudo correr más, cayó de rodillas en medio del camino que llevaba a su rancho. Ahí, bajo ese sol despiadado del desierto, Lucía Mendoza le gritó a Dios: «¿Por qué? ¿Por qué me castigas? Yo no hice nada malo, yo no hice nada». Pero el cielo estaba vacío y el desierto no contestaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un infierno que no terminaba. Lucía dejó de ir al pueblo. Solo salía de noche a sacar agua del pozo cuando nadie la viera. Se alimentaba de lo poco que le quedaba del maíz, ese maldito maíz que el coronel le había tirado como limosna después de destrozarla. Adelgazó tanto que sus huesos se marcaban bajo la piel. Su cabello perdió brillo, sus ojos se hundieron. Pero lo peor no era el hambre, era la soledad, era saber que estaba completamente sola en el mundo. Una tarde, mientras caminaba por el límite del pueblo buscando quelites silvestres para comer, se encontró con un grupo de niños jugando, los mismos niños que antes corrían a abrazarla cuando la veían, que le pedían que les contara historias. Cuando la vieron, uno de los niños gritó: «¡La mujer mala!», y todos empezaron a tirarle piedras chiquitas, sí, de niños, pero cada piedra dolía como bala de Mauser. «Vete, mujer mala, mi mamá dice que das mala suerte». Lucía levantó los brazos para protegerse la cara y se fue corriendo. Los niños se reían detrás de ella. Niños, inocentes contaminados por el veneno de sus padres cobardes. Esa noche, Lucía se miró en el pedazo de espejo roto que tenía en su rancho. Ya no reconocía a la mujer que veía, débil, sucia de tanto no tener ánimo para bañarse bien, hambrienta hasta los huesos, con ojos vacíos que habían perdido toda esperanza. Se tocó el cabello enredado, se vio las manos temblorosas y pensó en algo que nunca había pensado antes. ¿Para qué sigo viviendo? Porque cuando te quitan todo, tu dignidad, tu comunidad, tu fe, tu esperanza, lo único que queda es el vacío. Y ese vacío es más aterrador que la muerte. Pero, compadre, ahí es donde la historia podría haber terminado. Ahí es donde Lucía Mendoza podría haberse convertido en una más de las víctimas olvidadas del desierto. Una más de las mujeres que el sistema destruyó y que nadie lloró. Pero el destino, ese cabrón impredecible, tenía otros planes, porque mientras Lucía se moría de hambre y desprecio en San Miguel de las Cruces, a 200 kilómetros al norte, Francisco Villa y sus dorados cabalgaban hacia el sur. No sabían que iban hacia San Miguel de las Cruces. No sabían que una mujer destrozada los estaba esperando sin saberlo.
No sabían que iban a presenciar algo que cambiaría el curso de sus vidas y de la revolución. Pero el desierto sabe cosas que los hombres no saben, y el desierto estaba preparando un encuentro entre la mujer más despreciada de Chihuahua y el hombre más temido de México. Pasaron 3 semanas más. Lucía ya casi no comía, ya casi no dormía, solo existía como fantasma en su propio rancho, esperando que el final llegara de una vez. Y entonces, una tarde seca de noviembre, escuchó algo que la hizo levantar la cabeza por primera vez en semanas. Cascos de caballos. Muchos caballos. Y gritos. No gritos de miedo, gritos de revolución. Lucía salió tambaleándose de su rancho, y lo que vio en el horizonte la hizo caer de rodillas. Una columna de revolucionarios venía cabalgando hacia San Miguel de las Cruces. 200 hombres, tal vez 300, con sombreros anchos, cananas cruzadas en el pecho, rifles al hombro, y al frente de todos, montado en un caballo negro como la noche misma, iba un hombre con presencia de tormenta del desierto, Francisco Villa, el centauro del norte, la leyenda viviente. Lucía no lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre, porque Villa estaba buscando provisiones para sus tropas, y San Miguel de las Cruces estaba en su camino, y cuando 2 destinos chocan en el desierto, el de una mujer destruida y el de un justiciero implacable, el universo mismo se pone a temblar. Lucía se levantó. Las piernas apenas la sostenían. El corazón le latía como tambor de guerra en el pecho, y sin saber por qué, sin entender qué fuerza la movía, empezó a caminar hacia donde venían los revolucionarios. Un último esfuerzo, una última súplica al destino, porque si el pueblo la había rechazado, si Dios no contestaba, si el mundo entero la había escupido, tal vez, solo tal vez, esos hombres de la revolución verían algo diferente. O tal vez la matarían. Y a esas alturas, compadre, Lucía Mendoza ya no sabía cuál de las 2 opciones sería más misericordiosa. Francisco Villa no era un hombre que pasaba desapercibido. Cuando entraba a un pueblo, el aire mismo cambiaba. Se volvía más pesado, más cargado, como antes de la tormenta eléctrica en el desierto. Ese día de noviembre, Villa y sus dorados entraron a San Miguel de las Cruces levantando una nube de polvo que podía verse desde kilómetros de distancia. El sonido de los cascos contra la tierra seca retumbaba como truenos lejanos, y la gente del pueblo, esa misma gente cobarde que había escupido a Lucía, salió a las calles con miedo en los ojos y sonrisas falsas en la cara. Porque cuando Francisco Villa llegaba a tu pueblo, más te valía recibirlo bien, o te convertías en aliado de la revolución, o en enemigo. Y los enemigos de Villa terminaban colgados de los mezquites o con un balazo en la nuca. Villa desmontó de su caballo en la plaza principal. Era un hombre imponente, no tan alto, pero macizo, con hombros anchos de cargador que había trabajado desde niño. Bigote espeso, ojos que veían a través de las mentiras como rifle ve a través de la mira, y esa presencia que solo tienen los hombres que han mirado a la muerte tantas veces que ya no les impresiona. Vestía traje de charro, no uniforme militar, con sombrero ancho y canana cruzada, 2 pistolas al cinto, un Winchester descansando en la montura de su caballo. Y esa manera de caminar que tenían los revolucionarios de verdad, como si cada paso fuera una declaración de guerra contra la injusticia. Detrás de él venían sus dorados, los hombres más leales, más brutales, más efectivos de toda la división del norte. Rostros curtidos por el sol y la pólvora, manos que habían disparado más balas que las que cualquier federal había visto en su vida. Ojos que habían presenciado tanta muerte que ya nada los sorprendía. Y entre ellos, el más temido de todos, Rodolfo Fierro, el carnicero,
el hombre que ejecutaba órdenes de Villa sin pestañear. Alto, delgado, con cara de coyote hambriento y dedos que acariciaban el gatillo de su pistola como otros hombres acarician rosarios. El presidente municipal de San Miguel de las Cruces, un hombre bajito y gordo llamado Abundio Reyes, que sudaba aunque hiciera frío, corrió hacia Villa con los brazos abiertos y la mentira en la boca. «¡General Villa! ¡Qué honor recibir al centauro del norte en nuestro humilde pueblo!». Villa lo miró sin sonreír. «No soy general, soy coronel, y no vine de visita. Necesitamos provisiones para la tropa». Por supuesto, lo que necesite, mi coronel. Este pueblo apoya la revolución con... «Ahórrate los discursos», interrumpió Villa, escupiendo en el piso. «Necesitamos maíz, frijol, carne si tienen, y información sobre federales en la zona». «Sí, mi coronel, lo que usted ordene». Villa asintió y se volteó hacia sus hombres. «Fierro, organiza a la tropa. Que descansen los caballos, pero que estén listos para salir al amanecer. Tú», señaló a uno de sus dorados, «consigue lo que necesitamos, paga lo justo, pero si alguien se pasa de listo...». No terminó la frase. No hacía falta. Los dorados se dispersaron por el pueblo, y la gente de San Miguel de las Cruces salió de sus casas con miedo y curiosidad mezclados. Porque Villa era leyenda viviente. El hombre que le había volado los sesos a federales en Torreón, el que había tomado Ciudad Juárez, el que fusilaba hacendados y repartía tierras a campesinos. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero todos lo respetaban. Villa caminó hacia la iglesia. Siempre visitaba la iglesia cuando llegaba a un pueblo nuevo. No porque fuera religioso, aunque creía en Dios a su manera, sino porque ahí es donde podía sentir el alma del pueblo. Si el cura era cobarde, el pueblo era cobarde. Si el cura tenía agallas, valía la pena pelear por ese lugar. Pero antes de llegar a la iglesia, Villa vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una mujer. Mejor dicho, el fantasma de una mujer. Venía caminando desde las afueras del pueblo, tambaleándose, débil como rama seca, sucia, hambrienta, con el vestido desgarrado y manchado, el cabello enredado cayéndole sobre la cara, descalza porque sus guaraches se habían roto hace semanas y no tenía con qué comprar otros. Los dorados la vieron primero. Algunos se rieron. «Miren, hasta las locas salen a recibir al jefe». Otros simplemente la ignoraron. Pero Villa no se rió y no la ignoró. Algo en esa mujer lo hizo detenerse. Tal vez fue la manera en que caminaba. No como loca, sino como soldado herido que sigue avanzando aunque ya no tenga fuerzas. Tal vez fueron sus ojos. Ojos hundidos, sí. Ojos vacíos, casi. Pero con un brillo en el fondo. Un brillo que Villa conocía bien. El brillo de alguien que ha sido destruido, pero que todavía no se rinde completamente. Lucía siguió caminando hasta que estuvo a 10 metros de Villa, y ahí se detuvo. Las piernas le temblaban. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Los dorados formaron un semicírculo protector alrededor de Villa. Manos en las pistolas, listos para disparar si la mujer era amenaza, pero Villa levantó una mano. «Déjenla». Lucía levantó la vista y por primera vez en semanas miró a alguien a los ojos sin agachar la cabeza. Miró a Francisco Villa. Y Villa la miró a ella. El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. Hasta los perros dejaron de ladrar. «¿Quién eres?», preguntó Villa, su voz grave pero sin amenaza. Lucía abrió la boca. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. Solo un sollozo roto que llevaba semanas guardado. Villa dio un paso hacia ella. Los dorados se pusieron tensos, pero Villa los ignoró. Dio otro paso y otro, hasta que estuvo frente a Lucía. Desde cerca
Podía ver los moretones viejos en su cuello, las ojeras profundas, las manos temblorosas, el cuerpo demacrado por el hambre y algo más. Villa había visto suficiente violencia en su vida para reconocerla cuando la veía. Había visto suficiente injusticia para olerla como coyote huele sangre. «¿Qué te pasó?», preguntó, más suave esta vez. Lucía respiró hondo. Las lágrimas empezaron a caer. Me... No podía decirlo. Las palabras se atoraban en su garganta como espinas. Pero no hacía falta. Villa entendió. Se volteó hacia la gente del pueblo que se había reunido en la plaza para ver al famoso revolucionario. «¿Quién le hizo esto a esta mujer?». Silencio. Villa repitió la pregunta más fuerte. «Más, pregunté quién le hizo esto». Nadie contestó. Hasta que doña Refugio, la maldita tendera, gritó desde atrás: «Esa mujer es una desgraciada. Se vendió a los federales. No es víctima de nada». Villa se volteó tan rápido que su canana sonó como cascabel. «¿Qué dijiste, vieja?». Doña Refugio se encogió, pero el veneno ya estaba soltado. «Es verdad, señor Villa. Esa mujer fue con el coronel federal que estuvo aquí. Se ofreció a él por un costal de maíz. Todo el pueblo lo sabe». Murmullos de aprobación de los cobardes del pueblo. Villa miró a Lucía. «¿Es cierto eso?». Lucía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Yo fui a pedirle que me devolviera mi maíz, solo eso. Y él me... No pudo terminar. Se desplomó de rodillas, sollozando. Villa se arrodilló frente a ella. Francisco Villa, el centauro del norte, el hombre que hacía temblar a generales federales, se arrodilló en el polvo frente a una mujer rota. «Mírame», dijo suavemente. Lucía levantó la vista. «¿Te violó?». Lucía asintió, apenas un movimiento de cabeza. «¿Y este pueblo te creyó cuando les dijiste la verdad?». Lucía negó con la cabeza. «No me creyeron. Me echaron de la iglesia, me escupieron, me tiraron piedras». Villa cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo en ellos que hizo que hasta Fierro diera un paso atrás. Furia. Furia pura y concentrada. Villa se levantó y se volteó hacia el pueblo, hacia esa masa de cobardes que habían condenado a una víctima y protegido a un violador con su silencio. «¿Entonces así funciona este pueblo?». Su voz retumbó como cañonazo en las montañas. «Un federal viene, viola a una mujer y ustedes en lugar de defenderla la condenan». Silencio de muerte. «¿Dónde está el presidente municipal?». Abundio Reyes se adelantó temblando. «Aquí, mi coronel. ¿Tú sabías lo que pasó?». Yo solo sé lo que me dijeron, mi coronel. El coronel Villarreal dijo que... «¿Y le creíste a un federal antes que a una de las tuyas?». Abundio no supo qué contestar. Villa escupió a sus pies. «¡Cobarde!». Se volteó hacia el padre Anselmo, que observaba desde la puerta de la iglesia. «Padre, venga acá». El cura se acercó despacio, las manos temblándole. «¿Usted también la condenó?». El padre Anselmo bajó la vista. «Yo tengo que velar por la moral del pueblo, mi coronel». «¿La moral del pueblo?». Villa se rió, pero no había humor en esa risa. «Solo desprecio. La moral del pueblo es escupir a las víctimas y lamerle las botas a los federales. Bonita moral, padre». Se volteó hacia sus dorados. «Fierro, trae agua limpia y comida. Que alguien le consiga ropa decente», señaló a Lucía. «Esta mujer va a comer, va a bañarse y va a descansar, y si alguien en este pueblo de cobardes le dice, aunque sea una palabra fea, lo cuelgo del mezquite más alto que encuentre. ¿Entendieron?». Nadie se atrevió a contestar. Villa se arrodilló nuevamente frente a Lucía. «¿Cómo te llamas?». «Lucía, Lucía Mendoza». «Lucía Mendoza, escúchame bien. Lo que te hicieron no fue tu culpa, ¿me oyes? No fue tu culpa. Ese coronel es un cobarde que se va a arrepentir de haber nacido, y este pueblo
Miró alrededor con desprecio. Este pueblo va a aprender lo que significa el honor. 2 doradas. Porque sí, compadre, Villa tenía mujeres en su tropa, soldaderas valientes que peleaban tan duro como cualquier hombre. Se acercaron a Lucía con delicadeza. «Ven, hermana», dijo una de ellas, una mujer fornida con cicatriz en la mejilla. «Vamos a cuidarte». Lucía se dejó llevar, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Esa noche, en el campamento que Villa estableció a las afueras del pueblo, Lucía comió por primera vez en semanas. Tortillas calientes, frijoles, carne asada. Las soldaderas le dieron ropa limpia y la ayudaron a bañarse en el río cercano. Le peinaron el cabello enredado con paciencia de hermanas, y mientras comía, mientras sentía el calor de la fogata y escuchaba las canciones revolucionarias que los dorados cantaban, Lucía lloró. Pero esta vez no lloró de dolor, lloró de alivio. Porque por primera vez desde aquella noche maldita, alguien le había creído, alguien la había visto como ser humano y no como basura. Alguien la había defendido. Villa se sentó frente a ella al otro lado de la fogata. Tomaba tequila de una cantimplora mientras limpiaba su rifle. «¿Cómo se llamaba el federal que te hizo eso?», preguntó sin levantar la vista del rifle. «Coronel Esteban Villarreal Soto». Villa dejó de limpiar el rifle. «¿Villarreal? ¿El que tiene base en Chihuahua?» «Sí, señor». Villa asintió despacio. «Lo conozco. Cobarde hijo de perra que se la pasa robando campesinos porque no tiene agallas para enfrentar revolucionarios de verdad. ¿Lo conoce? De nombre. Nunca nos hemos topado». Villa sonrió, pero era sonrisa de coyote. Todavía. Lucía sintió algo encenderse en su pecho, algo que creía muerto. Va a hacer algo». Villa la miró directo a los ojos. «Lucía Mendoza, voy a hacer más que algo. Voy a enseñarle a ese cobarde lo que pasa cuando destruye a una mujer inocente, y voy a enseñarle a este pueblo maldito lo que significa el honor». Se levantó y caminó hacia ella. Se quitó el sombrero. «Te voy a hacer una pregunta, y quiero que pienses bien antes de contestar». Lucía asintió. «¿Quieres venganza?». El corazón de Lucía se detuvo. «No te estoy preguntando si quieres que yo vengue tu honor. Te pregunto si tú quieres vengarte, si quieres aprender a disparar, a pelear, a convertirte en soldadera. Porque si quieres te entreno personalmente, te hago una de mis doradas, y cuando llegue el momento de enfrentar a Villarreal, tú vas a estar ahí. Tú vas a mirarlo a los ojos, y tú vas a jalar el gatillo». Lucía se quedó sin palabras. «Pero tienes que entender algo», continuó Villa. «Si eliges este camino no hay vuelta atrás. Ya no vas a ser la Lucía de antes, vas a ser otra persona. Vas a ver cosas que no se olvidan. Vas a hacer cosas que cambian el alma. ¿Estás lista para eso?». Lucía pensó en el coronel, en su sonrisa de depredador, en sus manos sucias sobre su cuerpo, en sus palabras: «Si dices algo, te meto una bala». Pensó en el pueblo, en los escupitajos, en las piedras, en el padre Anselmo condenándola desde el púlpito. Pensó en las semanas de hambre y soledad y desesperación. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido, aplastado, casi muerto, despertó rugiendo. Lucía levantó la vista, y cuando habló, su voz ya no temblaba. «Sí, quiero vengarme. Quiero que ese maldito pague. Quiero que sufra como yo sufrí. ¿Quieres matarlo?». «Sí», Villa sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Entonces, bienvenida a la División del Norte, soldadera Lucía Mendoza». Se volteó hacia sus dorados. «¡Fierro! Consíguele un rifle a la muchacha, y que alguien le enseñe a disparar. Tenemos una dorada nueva». Los revolucionarios gritaron y aplaudieron. Las soldaderas abrazaron a Lucía, y ella, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo, a una familia, a una causa, a la revolución. Los siguientes días fueron los más duros de la vida de Lucía, pero también los más transformadores.
Villa cumplió su palabra, la entrenó personalmente, le enseñó a sostener el rifle, a apuntar, a respirar antes de jalar el gatillo, a convertir el miedo en furia y la furia en precisión. El rifle no es tu enemigo, le decía Villa, mientras le corregía la postura. Es tu voz, y cuando habla, habla verdades que las palabras no pueden decir. Lucía aprendió rápido. Tenía algo que muchos revolucionarios no tenían, una razón personal. Cada vez que jalaba el gatillo imaginaba la cara del coronel, y no fallaba. También aprendió a cabalgar. Las soldaderas le enseñaron a montar como revolucionaria, no como señorita de ciudad con silla de lado, sino con las piernas abiertas y el cuerpo pegado al caballo como si fueran uno solo. Aprendió a dormir en el suelo, a comer cuando había comida y a aguantar hambre cuando no había, a caminar kilómetros con botas que le destrozaban los pies hasta que se le hicieron callos, a cantar corridos revolucionarios junto a la fogata. Pero lo más importante que aprendió fue algo que Villa le dijo una noche mientras limpiaban sus armas. La venganza es caliente, te quema por dentro. La justicia es fría, pero dura para siempre. Tú no buscas venganza, Lucía. Buscas justicia, y eso es sagrado. Lucía asintió y entendió la diferencia. Pasaron 2 semanas. Lucía ya no era la mujer débil, sucia y hambrienta que había llegado tambaleándose al pueblo. Se había transformado. Tenía músculos donde antes solo había piel y hueso. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora brillaban con algo nuevo, propósito. Y cuando Villa la vio disparar y darle al blanco 5 veces seguidas desde 50 metros, asintió con aprobación. «¿Estás lista?» «¿Lista para qué, mi coronel?» Villa sonrió. Esa sonrisa de coyote que significaba problemas para alguien. «Lista para regresar a San Miguel de las Cruces, porque vamos a darle una lección a ese pueblo de cobardes. Y después...» Cargó su rifle con movimiento experto. «Después vamos a buscar al coronel Villarreal. Y cuando lo encontremos, compadre, ese hijo de perra va a rogar por una muerte rápida, pero no se la vamos a dar». Lucía sintió algo parecido a la felicidad por primera vez en meses. Justicia. Por fin iba a haber justicia. 2 semanas después de que Villa y sus dorados salieron de San Miguel de las Cruces, el pueblo había vuelto a su rutina cobarde. Las mismas mentiras, los mismos chismes, la misma hipocresía envuelta en rosarios y misas dominicales. Nadie hablaba de Lucía Mendoza. Era más fácil olvidarla, pretender que nunca existió. Barrerla bajo la alfombra de la memoria como se barre el polvo que nadie quiere ver. Doña Refugio seguía vendiendo en su tienda y maldiciendo a las mujeres sin vergüenza. El padre Anselmo seguía dando sermones sobre moral mientras cerraba los ojos ante la verdadera injusticia. Abundio Reyes seguía siendo presidente municipal y lamiéndole las botas a quien tuviera más poder. Y el coronel Villarreal, ese maldito seguía vivo, seguía violando, seguía destruyendo, seguía creyendo que su uniforme federal lo hacía intocable. Pero el desierto, compadre, el desierto nunca olvida, y la revolución tampoco. Era mediodía cuando los vigías del pueblo vieron la polvareda en el horizonte. Otra vez, como aquella vez hacía 2 semanas, jinetes acercándose, muchos jinetes. El pueblo entró en pánico controlado. Abundio Reyes salió corriendo a la plaza gritando órdenes contradictorias. Las mujeres metieron a sus hijos, los hombres escondieron lo poco de valor que tenían, porque cuando ves una columna de revolucionarios acercándose, nunca sabes si vienen a requisar provisiones o a quemar el pueblo completo. Pero cuando los jinetes se acercaron lo suficiente para distinguir rostros, algunos reconocieron las figuras. Villa, otra vez. «¿Por qué regresó?», susurró alguien.
Tal vez olvidó algo, contestó otro, pero los más viejos, los que entendían el lenguaje del desierto y la justicia revolucionaria, negaron con la cabeza. No regresó por provisiones, regresó por algo más. Y tenían razón. Villa entró al pueblo con 50 dorados, no toda su división, solo los más leales, los más letales, los que sabían que cuando Villa regresaba a un lugar era porque alguien iba a pagar. Pero esta vez había algo diferente. Al lado de Villa, montada en un caballo alazán, iba una mujer. Vestía pantalón de charro, camisa de manta blanca, sombrero ancho que le cubría parte del rostro, canana cruzada en el pecho y un rifle Winchester descansando en la montura. Cabalgaba como revolucionaria, la espalda recta, la barbilla levantada, las manos firmes en las riendas. Los primeros en la plaza no la reconocieron, pero cuando se acercó más, cuando el sol iluminó su rostro bajo el sombrero, doña Refugio dejó caer el costal de frijol que cargaba. «No puede ser, es ella. ¡Lucía!». El murmullo se extendió por el pueblo como fuego en pastizal seco. Lucía Mendoza había regresado, pero no como la mujer rota que se había ido, no como la víctima que habían escupido y apedreado. Regresó como dorada de Villa, como revolucionaria, como furia hecha carne y hueso. Villa desmontó en la plaza. Esta vez no había sonrisas falsas de bienvenida, solo silencio pesado como lápida de panteón. Lucía desmontó junto a él, movimientos precisos, seguros, como si hubiera montado caballos toda su vida. Los dorados formaron semicírculo. Rodolfo Fierro se bajó de su caballo y se colocó a la derecha de Villa. A la izquierda quedó Lucía, los tres pilares de la justicia revolucionaria, Villa, Fierro y ahora la mujer que el pueblo había condenado. Villa miró a la gente reunida en la plaza, esa masa de cobardes que ahora temblaban porque sabían que algo terrible estaba por pasar. «Hace 2 semanas», comenzó Villa, su voz retumbando en el silencio, «vine a este pueblo buscando provisiones y encontré algo más. Encontré a una mujer destruida, una mujer que ustedes condenaron, una mujer que ustedes escupieron, apedrearon y echaron de la iglesia». Nadie se atrevió a contestar. «Esa mujer», Villa señaló a Lucía, «era inocente. Fue violada por un cobarde federal y en lugar de defenderla, ustedes la crucificaron». El padre Anselmo dio un paso adelante, las manos temblando. «Mi coronel, nosotros...». «Cállese», rugió Villa. «No quiero escuchar sus excusas de cura cobarde. Usted la condenó desde el púlpito. Usted, que supuestamente representa a Dios, prefirió creerle a un federal violador antes que a una de sus ovejas». El padre Anselmo se encogió como caracol en su concha. Villa se volteó hacia Abundio Reyes. «Y usted, presidente municipal, líder de este pueblo, ¿qué hizo para protegerla?». Abundio no pudo contestar, solo sudaba. «Nada, hicieron nada, peor que nada, la condenaron». Villa caminó hacia el centro de la plaza. Los dorados se movieron con él, manteniendo formación. «Hoy», continuó Villa, «vine a darles una lección sobre el honor, sobre la justicia, sobre lo que significa ser hombre y no cobarde con pantalones». Hizo una señal. 2 dorados trajeron una silla y la colocaron en el centro de la plaza. «Lucía», dijo Villa, volteando hacia ella, «esta es tu plaza, tu pueblo, tu momento. ¿Qué quieres hacer?». Lucía se quitó el sombrero, dejó que todos vieran su rostro. Ya no era el rostro demacrado y vacío de la víctima. Era el rostro de una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado convertida en fuego. Caminó despacio hacia el centro de la plaza, cada paso firme, cada paso una declaración. Se detuvo frente a doña Refugio. «¿Me reconoce, doña Refugio?». La vieja no contestó, solo temblaba. «Le pregunté si me reconoce».
Sí, sí te reconozco. ¿Y se acuerda de cuando me corrió de su tienda? ¿Cuando me llamó mujer sin vergüenza? Doña Refugio bajó la vista. Míreme a los ojos cuando le hablo. La vieja levantó la vista, y lo que vio en los ojos de Lucía la hizo retroceder. Yo no hice nada malo, dijo Lucía, la voz firme como piedra. Fui a pedir lo que era mío, y me violaron, y usted me escupió, usted me condenó, usted me trató como basura. Yo solo... Usted no hizo nada. Esa es la verdad. No hizo nada cuando debió haberme defendido, y ahora va a vivir con eso el resto de su miserable vida. Lucía se movió hacia el padre Anselmo. Padre. El cura apenas podía sostenerle la mirada. Usted me bautizó, me dio la primera comunión, consoló a mi madre cuando murió mi hermano, y cuando más lo necesité, cuando estaba rota y destruida, usted me condenó desde el púlpito de Dios. Hija, no me llame hija. Usted perdió ese derecho. El padre Anselmo tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de compasión por Lucía, eran lágrimas de miedo por él mismo. Lucía se volteó hacia todo el pueblo. Todos ustedes me conocían, me vieron crecer, conocieron a mis padres, sabían que yo era buena persona, pero cuando el coronel federal mintió sobre mí, cuando dijo que yo me había vendido, ustedes le creyeron a él. Un extraño, un federal. Un hombre que solo vino a robarles. Su voz subió de volumen. ¿Por qué? Porque era más fácil creer que yo era una cualquiera que aceptar que un federal era un violador. Porque era más fácil condenarme a mí que enfrentarlo a él. Silencio absoluto. Les voy a decir por qué. Porque son cobardes. Todos ustedes. Cobardes que prefieren escupir a las víctimas antes que enfrentar a los verdugos. Villa dio un paso adelante. Lucía tiene razón. Este pueblo está podrido. No por la tierra, no por la sequía, por la cobardía. Se volteó hacia sus dorados. Rodolfo. Fierro se adelantó. Trae al presidente municipal. Dos dorados agarraron a Abundio Reyes y lo arrastraron al centro de la plaza. Lo sentaron en la silla. Este hombre, dijo Villa, es el líder de este pueblo. Y como líder permitió que una mujer inocente fuera destruida, no solo física sino moralmente. Villa caminó alrededor de la silla como lobo, alrededor de presa herida. En mi división del norte, cuando un hombre falla en su deber, paga. Cuando un hombre traiciona a los suyos, paga. Cuando un hombre es cobarde. Villa se detuvo frente a Abundio. Paga con sangre. El presidente municipal empezó a sollozar. Por favor, mi coronel, tengo familia. Lucía también tenía familia, y ustedes la trataron peor que perros. Villa miró a Lucía. ¿Qué quieres hacer con él? Lucía se acercó a Abundio, el hombre que había sido amigo de su padre, el hombre que debió haberla protegido. No quiero su muerte, dijo Lucía, y Abundio suspiró aliviado. Quiero su vergüenza. Villa sonrió. Lucía se volteó hacia el pueblo. Quiero que todos vean lo que pasa cuando los líderes son cobardes. Quiero que todos recuerden este día. Por orden de Villa, los dorados desnudaron a Abundio de la cintura para arriba. Le cortaron el cabello al rape y con carbón quemado escribieron en su pecho una palabra: cobarde. Vas a caminar por todo el pueblo así, ordenó Villa. Vas a tocar en cada puerta y vas a decir: soy Abundio Reyes y soy un cobarde que no protegió a una mujer inocente. Y si no lo haces, agregó Fierro acariciando su pistola, te metemos una bala. ¿Entendido? Abundio asintió llorando. Lo soltaron y el presidente municipal, desnudo, marcado, humillado, empezó a caminar por las calles del pueblo cumpliendo su penitencia. Pero Lucía todavía no había terminado. Se volteó hacia doña Refugio. Usted me escupió. La vieja temblaba como hoja en tormenta. No voy a matarla, no voy a golpearla, pero sí voy a hacer algo.
Lucía escupió en el piso, frente a los pies de doña Refugio. «Eso», dijo Lucía, «es lo que usted me hizo a mí. Y ahora usted va a vivir sabiendo que la mujer que condenó regresó más fuerte que nunca». Se volteó hacia el padre Anselmo. «Y usted, padre, usted que habla de Dios y perdón, le voy a dar una lección sobre verdadero perdón». Caminó hacia él. El cura cerró los ojos, esperando lo peor. Pero Lucía solo le dijo: «No lo perdono, y Dios tampoco debería». Luego se volteó hacia Villa. «Ya terminé aquí, mi coronel». Villa asintió. «Bien, porque ahora viene la parte que importa». Se volteó hacia el pueblo entero. «El coronel Villarreal sigue vivo, sigue violando, sigue destruyendo, pero no por mucho tiempo, porque vamos a buscarlo, y cuando lo encontremos va a pagar, y Lucía Mendoza va a estar ahí para verlo». Hizo una pausa. «Y todos ustedes van a vivir con la vergüenza de saber que la mujer que condenaron tuvo más agallas que todos los hombres de este pueblo juntos. Órale, si quieres saber cómo terminó todo este desmadre, dale like y suscríbete ahorita, porque lo que viene está bien cabrón, compadre». Cuando Villa finalmente encontró al coronel Villarreal, la venganza fue tan brutal, tan poética, tan perfectamente justa, que todavía se cuenta en cantinas desde Chihuahua hasta Sonora. Y Lucía se convirtió en leyenda. Dale like, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos ves para que esta historia siga viva. Porque lo que viene en el siguiente capítulo es el momento que has estado esperando: la ejecución de la justicia divina. Los dorados montaron sus caballos, Lucía montó el suyo. Y mientras salían del pueblo, la gente de San Miguel de las Cruces se quedó en silencio. Algunos con lágrimas de vergüenza, otros con rabia impotente, pero todos con la misma certeza: habían fallado, habían condenado a una inocente, y ahora tendrían que vivir con eso el resto de sus vidas. Lucía no miró atrás mientras cabalgaba fuera del pueblo. No hacía falta. Ese capítulo de su vida había terminado. Ahora venía el capítulo de la venganza. Y el coronel Villarreal, ese maldito que creía que su uniforme lo hacía intocable, estaba a punto de descubrir que cuando destruyes a la mujer equivocada, cuando Villa decide que tu hora llegó, no hay poder en el mundo que te salve. Villa cabalgaba adelante, Fierro a su derecha, Lucía a su izquierda. «¿Lista?», preguntó Villa sin voltear. Lucía acarició el Winchester en su montura. «Más que lista, mi coronel». «Bien, porque el coronel Villarreal está en Chihuahua, y vamos a llegar ahí en 3 días». Lucía sonrió. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina. No era sonrisa de felicidad. Era sonrisa de mujer que sabe que la justicia finalmente está cerca. Y compadre, cuando llegaron a Chihuahua, cuando finalmente encontraron al coronel en su hacienda robada, rodeado de sus federales cobardes, creyéndose intocable, lo que pasó fue tan brutal que hasta el desierto guardó silencio. Pero esa historia viene en el capítulo final. 3 días después, bajo un sol que quemaba como conciencia culpable, Villa y sus dorados llegaron a las afueras de Chihuahua. El coronel Esteban Villarreal Soto estaba en su hacienda, la misma que había robado a un revolucionario fusilado. Rodeado de sus federales, tomando tequila, violando mujeres, creyéndose dueño del mundo, no sabía que su mundo estaba a punto de terminar. Villa no atacó de inmediato. Eso no era su estilo. La venganza apresurada es caliente y se enfría rápido. La justicia bien planeada es fría y dura para siempre. Primero mandó exploradores. Conoció cada entrada, cada salida, cada rincón de esa hacienda. Supo cuántos federales había, cuáles eran leales hasta la muerte y cuáles eran cobardes que huirían al primer disparo. Y lo más importante, supo exactamente dónde dormía Villarreal. «Lo vamos a agarrar vivo»,
le dijo Villa a Lucía la noche antes del ataque. Porque los muertos no sufren, y ese hijo de perra tiene que sufrir. Lucía asintió. El rifle descansaba en su regazo. Sus manos ya no temblaban, sus ojos ya no lloraban, solo brillaban con propósito. El ataque fue al amanecer, cuando el sol apenas asomaba y los federales todavía dormían con resacas de tequila robado. Villa y 50 dorados rodearon la hacienda en silencio, como lobos rodeando rebaño, como muerte rodeando al condenado. La primera descarga de rifles destrozó la puerta principal. Los federales salieron corriendo, algunos todavía en calzones, tratando de agarrar armas. Pero ya era tarde. Los dorados entraron como tormenta del desierto, disparando, gritando, ejecutando la voluntad de Villa con precisión quirúrgica. Rodolfo Fierro personalmente fue por Villarreal. El coronel estaba en su cuarto, todavía en la cama, con una mujer llorando en la esquina. Cuando Fierro pateó la puerta, Villarreal trató de agarrar su pistola. Fierro le disparó en la mano. El coronel gritó. La pistola voló por el aire y Fierro lo agarró del cuello como se agarra perro rabioso. «El centauro quiere verte, cobarde». Lo arrastró fuera del cuarto, por el pasillo, por las escaleras, hasta el patio donde Villa esperaba, y ahí, de rodillas en la tierra que había robado, con sangre goteando de la mano herida, el coronel Esteban Villarreal Soto vio su destino. Francisco Villa, Rodolfo Fierro, los 50 dorados más letales del norte, y una mujer con Winchester en las manos y fuego en los ojos. Villarreal tardó un momento en reconocerla. Después de todo, había violado a tantas mujeres que los rostros se le mezclaban, pero cuando la vio más de cerca, cuando recordó, tú eres Lucía Mendoza, dijo ella, la voz fría como acero. ¿Te acuerdas de mí? ¿O ya se te olvidó la mujer que destruiste en San Miguel de las Cruces? El color se fue de la cara del coronel. Yo no... No mientas, rugió Villa pateándolo en las costillas. No ofendas a esta mujer con tus mentiras de cobarde. Villarreal se retorció en el piso, tosiendo. Villa se arrodilló junto a él. Coronel Villarreal, te he estado buscando, no por los campesinos que robaste, no por las tierras que quitaste, sino por esto, señaló a Lucía, por lo que le hiciste a ella. Ella se ofreció. Villa lo agarró del cabello y le estrelló la cara contra el piso. Una vez, 2 veces, hasta que la sangre manchó la tierra. Dije que no mientas. Fierro se acercó. ¿Lo matamos ya, jefe? No. Villa se levantó limpiándose las manos. Primero tiene que entender. Se volteó hacia Lucía. Es tuyo. Lucía dio un paso adelante, el Winchester apuntando al coronel tirado en el piso. Villarreal la miró con ojos de animal acorralado. Por favor, yo tengo familia. Yo también tenía, interrumpió Lucía. Tenía una vida, tenía dignidad, tenía futuro, y tú me lo quitaste todo, me violaste, me destruiste, y luego mentiste para que todo el pueblo me condenara. ¿Fue solo qué? ¿Solo un momento? ¿Solo una mujer? ¿Solo diversión para ti? Lucía puso el cañón del rifle contra la frente del coronel. Para ti fue un momento, para mí fue el fin del mundo. El dedo en el gatillo. Lucía, dijo Villa suavemente, si quieres matarlo ahorita, hazlo, nadie te va a juzgar, pero si quieres que sufra primero, tengo ideas. Lucía bajó el rifle. Apenas. Quiero que sufra. Villa sonrió. Fierro, trae la soga. Lo que pasó después, compadre, fue justicia en su forma más pura. Ataron al coronel a un poste en el centro del patio, desnudo, para que sintiera la misma vulnerabilidad que Lucía había sentido. Y entonces Villa hizo algo que demostró por qué era leyenda. Todos los federales que quedan vivos, ordenó, tráiganlos aquí. Los dorados arrastraron a los federales sobrevivientes.
unos 20 cobardes que se habían rendido en lugar de pelear. Ustedes, les dijo Villa, servían bajo este hombre, este violador, este cobarde. ¿Sabían lo que hacía? Algunos asintieron, otros bajaron la vista. Entonces son cómplices y van a presenciar su castigo, y luego van a regresar a sus pueblos y van a contar lo que pasa cuando destruyes a una mujer inocente. Villa se volteó hacia Lucía. Tienes el rifle, tienes la oportunidad, pero primero quiero que le digas todo lo que nunca pudiste decirle. Lucía se acercó al coronel atado. «Me violaste», comenzó, la voz temblando pero firme. «Me destrozaste, me hiciste sentir como basura, me quitaste mi dignidad, mi paz, mi futuro, y luego mentiste para que nadie me creyera». Lágrimas empezaron a caer. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de furia acumulada. Por tu culpa me escupieron, me apedrearon, me echaron de la iglesia, me dejaron morir de hambre, por tu culpa quise morirme. Villarreal sollozaba. Lo siento, lo siento. No lo sientes, solo sientes miedo, pero ahora vas a sentir algo más. Lucía levantó el rifle. Vas a sentir lo que yo sentí. Disparó. La bala atravesó la rodilla derecha del coronel. El grito de Villarreal retumbó en las montañas. «Ese», dijo Lucía, «fue por mi cuerpo que destruiste». Cargó otra bala. Disparó otra vez. Rodilla izquierda. «Ese fue por mi alma que rompiste». El coronel aullaba como animal herido, sangre empapando la tierra. Lucía se acercó más, el cañón del rifle tocando el pecho del coronel, y Villa puso una mano en su hombro. «Espera». Lucía lo miró, confundida. «No lo mates todavía. Que sufra un poco más, que sienta el dolor que tú sentiste, que ruegue, que llore, que pierda toda esperanza». Villa miró a Fierro. «Déjalo ahí, sin agua, sin comida. Que el sol lo castigue como su injusticia castigó a Lucía». Los dorados se retiraron, dejando al coronel atado, sangrando, bajo el sol despiadado del desierto. Pasaron las horas. El sol quemaba. Villarreal gemía, rogaba, lloraba. Lucía lo observaba desde la sombra, sin compasión, sin remordimiento, solo esperando. Al atardecer, cuando el sol se ponía rojo como la sangre que el coronel había derramado, Villa regresó. «¿Estás lista?» Lucía asintió. Se acercó al coronel. Ya no era el hombre arrogante con uniforme limpio, era un despojo humano, roto, destruido, exactamente como había dejado a Lucía. «Ahora entiendes», dijo Lucía, «lo que se siente». Levantó el rifle por última vez. En el norte de México la justicia no llegaba en carruaje del gobierno, llegaba a caballo y con Mauser en la mano, y yo soy esa justicia. Disparó. El último disparo resonó en el silencio del desierto, y el coronel Esteban Villarreal Soto dejó de existir. Villa puso una mano en el hombro de Lucía. «La venganza es caliente, te quema por dentro. La justicia es fría, pero dura para siempre. Hoy hiciste justicia, soldadera». Lucía bajó el rifle, y por primera vez desde aquella noche maldita sintió paz. No felicidad, no alivio completo, pero paz. La paz de saber que el monstruo ya no podía hacer daño. Los federales sobrevivientes fueron liberados con un mensaje. Cuenten lo que vieron. Cuenten lo que pasa cuando destruyen a una mujer inocente. Cuenten que Villa no perdona. Y contaron. La historia se extendió como fuego en pastizal seco, de pueblo en pueblo, de cantina en cantina, de fogata en fogata. La historia de Lucía Mendoza, la mujer que fue destruida, despreciada, escupida, y que regresó como dorada de Villa para ejecutar la justicia más poética que el norte había visto. Dicen que Lucía siguió peleando con Villa hasta el final de la revolución.
Dicen que salvó su vida 3 veces. Dicen que se convirtió en la dorada más leal que el centauro tuvo. Y dicen que nunca regresó a San Miguel de las Cruces. No hacía falta. Ese pueblo cobarde ya había aprendido su lección. Dale like, suscríbete y comparte esta historia para que la memoria de Lucía Mendoza siga viva. Para que las mujeres destruidas sepan que la justicia existe, para que los cobardes sepan que siempre hay consecuencias. Porque esta no es solo la historia de una mujer vengándose, es la historia de cómo la justicia verdadera, no la de los tribunales corruptos, sino la del desierto y la revolución, siempre encuentra la manera. Lucía Mendoza murió muchos años después, vieja, en paz, rodeada de revolucionarios que la respetaban, y cuando murió, la enterraron con su Winchester, porque una dorada de Villa nunca se separa de su rifle, ni en la vida, ni en la muerte. Y cuenta la leyenda que en las noches de luna llena, si pasas por donde antes estaba la hacienda de Villarreal, puedes escuchar el eco de un disparo. El disparo de justicia que convirtió el escupitajo del pueblo en leyenda eterna. El disparo que le demostró al mundo que cuando destruyes a la mujer equivocada, cuando Villa decide que tu hora llegó, no hay poder en la tierra que te salve.